Hola, profe. ¿Profe? ¿Está por ahí? Hola, sí estoy. ¿Cómo está, profe? Hoy ¿sabes qué? Descubrí que el problema es el horario. Quizás Sí, donde hay cambio de horario acá, em, se me cambia a las 8 de la tarde. profe. Justo de hecho le estaba escribiendo por lo mismo. Ahora voy a mandarle este link a los compañeros. Sí, por favor, porque se cambia automático la hora, ¿no? Entonces tuve que hacer la hora en el momento en la nueva situación. Profe, cuando pueda, le dejé un correíto para que lo vea después. Ya, en el correo institucional. No, en el suyo. Ah, ya, a ver, no, ya revisado. No, espera que lo vea después, no se preocupe, si no es Ah, nada ok. urgente de la clase. Bueno, ya vamos a esperar. Voy a compartir por mientras. Buenas tardes, me puedo unir por el celular, pero el computador no quiso tomar la clase. ¿Sabes qué? Lo mismo, hola, ¿cómo están? Le estaba Hola. explicando a las compañeras que se conectaron que en la plataforma me cambia el horario. No sé si es por el cambio del horario nuestro de aquí, no tengo idea, pero la pongo y me marca a las 20. Entonces tuve que hacerlo ahora recién para poder conectarme. Bueno, pero muchas gracias por conectarse. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, aún con luz natural. No, tú, Aldo, estás ahí con mucha luz, muy oscuro. Eh, bueno, ¿cómo están? Primero que todo, saludarles, espero estén muy bien. Ha sido un día como con muchas cosas por mi parte. Solcito por acá por La Serena. Sí, harto sol. Vamos a, sí, estaba viendo, primero que todo, antes de empezar a grabar, estaba viendo las fechas y creo que vamos a tener que correr la entrega. Vamos a dar una semana más, ya, porque mirando los contenidos me falta un poco poder hablar con ustedes la estructura de una planificación y tenemos que analizar algunos instrumentos de evaluación. Considerando esto, vamos, para su beneficio, vamos a tener que la entrega que estaba el 15 ya la vamos a correr para el 22. Ya, eso. Aldo, estás compartiendo tu pantalla. Ya. Entonces, esa entrega se corre para la siguiente semana, Aldo. Exactamente. Ya. Porque considerando los tiempos y tampoco el horario, no necesito que podamos revisar la estructura de una planificación diversificada, que va a ser la próxima semana. Hoy vamos a terminar lo que no concluimos la semana pasada, más los instrumentos de evaluación que pueden utilizar ustedes para poder complementar el trabajo que van a hacer con DUA o con la curva pedagógica. ¿Ya? Para esto también es súper necesario y que yo revisé las tareas que mandaron de los PI, ¿ya? Porque también tienen que considerar lo que no está considerado en los instrumentos de PI en los establecimientos educacionales para que ustedes lo puedan considerar dentro de su planificación, ¿ya? Por eso es importante esa tarea, no es porque se le ocurra revisar el PI, tomar lo que no está, considerarlo, ¿ya? Y complementarlo o si está, poder mejorarlo. En una planificación puede ser. La planificación puede ser de una clase, de un proyecto, de una jornada, de un método de proyecto. La idea es que sea algo súper preciso, concreto, diversificado. Que ojalá puedan elegir entre el DUA o entre una cura pedagógica qué elementos van a utilizar para poder hacer la planificación. Ya, en el documento que yo envié, no sé si todos lo revisaron, está todo punteado lo que tiene que llevar. ¿Ya? Porque la semana pasada cuando hablamos, algunos no lo habían revisado. Ya, eso por mi parte. ¿Consultas antes de empezar a grabar? Oh, está grabando ya. Carla. Profesora, muy buenas tardes. Una pregunta acerca de
de la planificación, si uno toma una unidad, nosotros estamos trabajando muy intensamente acerca de la inclusión, pero por el área de arte. Y Súper. queríamos, ¿ya? Porque usted no sé si leyó lo que nosotros construimos del grupo de Sí, Marjorie y Francisca. sí, Ya, sí, sí, sí. entonces, frente a esa posibilidad, podríamos unir eh, esa misma material que nosotros le enviamos con la planificación Por artística. supuesto. Sí, esa era la idea, Ya, que ojalá tomaran, yo la semana pasada igual les hablé que ojalá porque estaban muy interesantes los ensayos, entonces que ojalá tomaran esa misma línea y que terminen a lo mejor en el proyecto más grande que vamos a hacer en noviembre, pero que esta planificación sea una antesala de ese proyecto. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no nos desviemos de lo que lo que ya empezaron como un poco a conocer o a visualizar en este ramo, ¿ya? Esta asignatura. Entonces la idea es que si ustedes lo quieren articular, perfecto, me parece muy, muy bien. Si no, ustedes fundamentarán el por qué o van a dar los fundamentos necesarios para poder realizar la planificación, ¿ya? ya profesora, agradecida porque nosotros hicimos como una especie de diagnóstico que es importante lo que usted entregó en ese documento. Nos queda Súper, clarísimo. súper. Muchísimas Hay gracias. ya de nada, hay unos instrumentos, unos bibliografía que yo le entregué para que ustedes aterricen un poco hay uno que tiene que ver con América Latina, ¿cierto? Para que vean la realidad, hay algunos indicadores también y hay un documento que habla de la educación 2030, que es donde nosotros tenemos que apuntar, ¿ya? Bueno, considerando, vamos a seguir donde quedamos en la semana pasada, que tiene que ver también con que no podemos dejar o desconocer el tema de. No active ahí. mm, ahí. Ya. Cuando hablamos de la planificación y hablamos del conocimiento que tenemos que tener del grupo, tenemos que hablar, como les comentaba la semana pasada, de factores importantes que tienen que ver con el proceso o con el desarrollo que tiene el sistema, las conexiones neuronales, ¿cierto? Específicamente en qué pasa con todo este proceso en el sistema límbico, ¿ya? O el cerebro emocional de los estudiantes, que tiene que ver mucho cómo va avanzando, cómo va asimilando los nuevos aprendizajes. Hablábamos de que si un alumno está eh, llega a la clase y no ha tomado un desayuno o no ha comido durante la mañana, su cerebro está preocupado de que su cerebro va a tener, si lo hablamos coloquialmente, hambre, va a sentir hambre. Por lo tanto, no va a estar su concentración directamente en lo que estamos enfocando. Otro factor importante que también lo hablamos la semana pasada tiene que ver con los contextos, ya con la epigenética, que como el contexto o el ambiente viene un poco a modificar el ADN, pero no en los eslabones específicamente, ¿ya? Sino que viene un poco a modificar o a despertar los genes que todos tenemos en nuestra información, ¿cierto? Entonces, ¿cómo somos capaces nosotros como docentes de poder despertar ese gen? Ya sea, yo siempre digo la genética buena y la genética mala, por decirlo de algún modo, porque nosotros somos los responsables de que se despierten los genes, ya sea artístico, como me hablaba recién la colega, científicos, no sé, puede ser un estudiante que tenga el área física psicomotor muy desarrollada, o también el contexto va a ser responsable de que se despierten los genes de la adicción, ya cualquier adicción o un gen que pueda tener un estímulo que tiene que ver con la agresividad, con la impulsividad, con la violencia. Entonces, por eso que es tan importante los contextos cuando hablamos de materia de educación y más aún cuando hablamos de materia cuando llegamos al momento de la planificación, cómo vamos a presentar el contexto a los estudiantes, ¿ya? Y si hablamos de, como bien les decía, epigenética y ambiente, tenemos que tener en cuenta el ejercicio, el estrés, la dieta, el tabaco, dieta, llámese alimentación, ¿ya? El tabaco como un tema, como un factor importante de las adicciones que está presente en nuestra realidad, ¿ya? El tema de las enfermedades también, el tema de todo un tema de salud, que no todo es casualidad. Hablamos también de algunas enfermedades que tienen que ver con este sistema
límbico, más bien de la parte emocional, que a veces no nos explicamos por qué nos enfermamos tanto, y esto tiene su respuesta en todo nuestro sistema límbico, que tiene que ver con los intestinos también, las emociones, con la famosa microbiota, ¿cierto? Que depende mucho cómo está conectado directamente el intestino con el cerebro. ¿Ya? Y así vamos conociendo un poco más qué pasa con las emociones y qué pasa en la educación y en todo este desarrollo del cerebro, en todo este proceso educativo. ¿Ya? Y la semana pasada igual terminamos, ¿cierto? Con estas funciones ejecutivas que estamos llamados a poder desarrollarlas y las más importantes hablamos del control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, la planificación cognitiva, la toma de decisiones, la memoria y la motivación. Ya, la memoria y la motivación son factores importantísimos que tienen que tenerlos en cuenta cuando hagan una planificación. ¿Cómo yo voy a llamar la atención? ¿Cómo voy a ser capaz de mantener esa atención en los estudiantes? ¿Ya? Y cómo yo voy a trabajar para que lo que yo voy a estar tratando con ellos pueda permanecer en la memoria a largo plazo. O sea, hablamos de un aprendizaje trascendental que va a ir más allá de la aula, más allá de su vida como estudiante. La idea es que este aprendizaje trascienda para toda la vida. ¿Ya? Y aquí un poco vamos a ir detallando las funciones ejecutivas, no se olviden, ¿ya? Y vamos a hablar del control inhibitorio o el autocontrol, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con cómo nos autorregulamos? ¿Ya? Es la capacidad de controlarnos, de comprender lo que está pasando y tiene que ver cómo vamos a reaccionar. Cuando hablamos de que reaccionamos desde lo más interno que podamos tener, cuando lo hablamos coloquialmente desde la guata, ¿cierto? Decimos de reaccionar desde la visceralmente, qué sé yo. Y es ahí donde tenemos que nosotros también trabajar. ¿Cómo enseñamos a autorregular los alumnos por ejemplo, en materia de frustración, ¿ya? De ira, de vergüenza? Primero comenzar con nosotros. ¿Cómo nosotros reaccionamos frente a un estímulo que no nos gusta? Consulto. ¿Cómo reaccionan? ¿Lo piensan? ¿Hablan bonito? ¿O reaccionamos desde el impulso? Dos opiniones. Vamos. ¿Cómo reaccionan? Ante una situación determinada, Algo que no te guste, por ejemplo. reflexiono primero que todo, buenas tardes a todos, profesora. Hola, hola, Eh, hola. em, Primero se reflexiona, en mi caso personal, reflexiono acerca de la situación que estoy viviendo, analizo em, las distintas alternativas que puedo sortear para no solamente dar una adecuada respuesta a lo que se me está preguntando o ante la situación determinada. Déjeme decirle entonces que usted es una excepción. Porque la mayoría, y puedo dar fe de que la mayoría eh, vamos a responder desde el impulso. ¿O me equivoco? Yo lloro. Claro, impulso. Ya, Mm. frustración. Ahí estás como tratando de controlar esa frustración, ya que desencadena el llanto. Pero son pocas las personas Javier, ¿cierto? Que, Gerardo. que Gerardo. pensamos, Gerardo, que pensamos un poco antes de poder, pienso, analizo. Son dos procesos importantes, ¿ya? Por eso digo que es una excepción, porque la mayoría respondemos desde el impulso, ¿ya? Pero Profe, dígame. eh, eh, yo por rugby he tenido que hacer empezaba a hacer lo que hizo, lo que dice que hace Gerardo, porque primero cuando nosotros estamos en la cancha, por ejemplo, es tan intenso el ejercicio que desconcentrarte te genera una desventaja numérica con respecto al otro equipo, porque sales del partido y no estás atento, entonces desestructuras toda la estructura del equipo con respecto al juego. Y eso me ha ayudado, porque ya antes era muy visceral, era muy Mm. melancólico, colérico. Entonces, claro, como decía mi compañera, así cuando yo, por ejemplo, peleaba con mi papá me ponía a llorar, pero cuando reaccionaba con alguna otra persona me ponía más agresivo. Y el hecho de estar ejercitando en el rugby me ha hecho que yo me baje las revoluciones,
vea qué es lo que está pasando y cómo podría solucionarlo. De hecho, una vez en un trabajo llegó una persona, un hombre, eh, y gritoneó a una jefa y mi primera reacción fue como, le pego un combo ahí mismo. Y el momento así como que mi jefa me miró, fue como, vamos para la oficina. Ok. Y ahí fue todo más calmado en realidad, pues fue más analítico en realidad. Claro. Después el caballero, cuando llegó la señora, lo pusimos en evidencia y la señora lo retó ahí mismo, pero el caso es eso, que como dice recién usted, el tema del ejercicio ayuda mucho a la persona como a controlar sus emociones. Exactamente. De hecho, es una de las estrategias más utilizadas, el ejercicio. ¿Por qué? Porque el ejercicio se... usted sabe que el ejercicio es... botas todo el estrés, ¿cierto? Y ayuda también a poder generar nuevas conexiones neuronales, porque estás oxigenando tu cerebro, estás realizando ejercicio, por lo tanto tu cortisol, que es la hormona del estrés, está bajando, ¿ya? Y se empieza a ver, a producir, ahí está la palabra, a producir el DNF, que es la molécula que ayuda a que todo este ejercicio vaya en pro y en ayuda del cerebro, ¿ya? Entonces, le voy a dar un nombre, Fernando Gómez es un científico chileno que relaciona la neurociencia con el ejercicio físico, Aldo, si te interesa. Fernando Gómez Pinilla es un neurocientífico que está en la Universidad de Columbia, si no me equivoco, ¿ya? Y él analiza cómo estamos los chilenos con respecto al ejercicio físico y qué tiene que ver con la neurociencia y qué tiene que ver con todo este control de impulso. ¿Ya? Entonces él nos cuenta un poco que el ejercicio físico, para los que no hacen ningún tipo de ejercicio físico, viene a controlar un poco el nivel de cortisol. Por ende, el estrés baja, ¿ya? Aunque sea una caminata de 20 minutos a media hora. ¿Ya? Entonces, esta es una de las estrategias y esta función ejecutiva se llama control inhibitorio o autocontrol. ¿Y qué pasa cuando analizamos el contexto de nuestro país? Las barras, el fútbol, los desmanes en las movilizaciones. Eso habla claramente de que la mayor parte de los chilenos no tenemos un control de nuestras emociones. Y esto hay que educarlo, ¿ya? Esto se educa desde las aulas. Primero, así como estamos hablando, ¿qué es y por qué pasa y cómo lo vamos a enfrentar? ¿Ya? Frustración, sobre todo en la enseñanza superior, se da mucho de la frustración. Se frustran por notas, se frustran por no poder a lo mejor responder, ¿ya? Y lo otro que se da mucho es la vergüenza, que lamentablemente en la enseñanza superior em, algunos profesores, digo, de la vieja escuela, tienden a que, lo comentábamos en la clase pasada, que le tenemos miedo y recordamos con miedo alguna asignatura de la universidad. ¿Ya? Ojalá que no sean de esos profesores, queridos colegas. Un poco, aquí es lo que hablaba Gerardo. Pienso, actúo, pienso y siento. ¿Ya? Pero este es un proceso, por eso digo que él es una excepción. Ya, este es un proceso que se educa, ya, se educa también y desde la primera infancia, pero pasa por todos los sistemas de la educación y no está mal y está muy acorde a lo que lo puedan también considerar la enseñanza superior, ya, cómo responden los alumnos a la frustración, al ir a la vergüenza, ya. Em, Hablando un poco de la autorregulación, ¿cierto? Como bien lo decía Aldo, permite un poco guiar o re-guiar los pensamientos, qué voy a hacer, cómo lo voy a decir, cuándo lo voy a hacer, ¿ya? Y un tema de que ayuda también mucho a que a desarrollar la empatía con el otro, ¿ya? Y ahí entran en juego estas neuronas espejo, que son un tipo de neuronas que se alojan en la corteza prefrontal, que habla mucho de la conexión y tiene que ver mucho con la empatía, cómo desarrollamos la empatía, ¿ya? Con la otra persona. No, no digo que vayamos por la vida siendo todas unas buenas personas, porque tampoco pasa, pero sí, si hablamos de neurociencia, hablamos de funciones ejecutivas y hablamos también, cuando hablamos de la autorregulación, de la empatía con el otro, y ahí entra en el juego, para que lo noten por ahí, las neuronas espejo, que son recientemente estudiadas, pero tienen que ver mucho de cómo soy empático con los otros.
También la autorregulación, como bien lo dice ahí, es crucial para el comportamiento dirigido a los objetivos. Por eso es que es tan importante que ustedes lo puedan tomar en cuenta en sus planificaciones, ¿ya? Incluso de esto va a depender el objetivo, si se logra o no se logra, ¿ya? De cómo lo trabaja. Y ahí, como bien lo comentaba, todo esto se aloja en la corteza prefrontal, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo yo voy a gestionar mis emociones, ¿ya? Y bueno, ¿para qué comentarles que ustedes saben que en la adolescencia en la etapa que están en la enseñanza superior, alrededor de los 18, 20 y algo, todavía la corteza prefrontal no está madura, por lo tanto están en un tránsito y están en un momento de poder gestionar, conocer y validar las emociones, ¿ya? Validarse a sí mismo, autovalorarse y más que todo reconocerse en algunos casos, como lo hablábamos, si hablamos de género, ¿cierto? Hablamos de la diferentes, ¿cómo lo hablábamos? Diferentes, ay, se me fue la palabra. Em, Estrategias. claro, hablamos de estas diferentes estrategias que ustedes tienen que conocer. Ay, ¿qué pasa cuando no controlamos las emociones? ¿Qué pasa con los impulsos? ¿Qué pasa con todo lo que estamos hablando acá del sistema emocional? ¿Ya? Entonces, claro, la función ejecutiva, control inhibitorio. Sí. Ya. Sí, profesor. Ya, entonces también de acuerdo al contexto, hablamos que estos impulsos fueron parte también de un poco de defensa, ¿cierto? Cuando vemos que lo cultural, la procedencia, también viene un poco ahí como dice, la pobreza infantil, viene un poco a decir, esta persona siempre está, lo decimos, a la defensiva, esta persona siempre está... em, pendiente de lo que lo pueden decir. Ya, y ahí tenemos que ser súper, súper detallistas donde vamos a analizar qué pasa con ese alumno, porque viene de un sector, a mí me ha pasado, rural, lejano, no sé, en una universidad a lo mejor tiene otras necesidades u otra realidad que pueden traer los estudiantes, y ahí tenemos que ser súper capaces de reconocer. Ya, bueno, y aquí lo que hablábamos, la persona, no sé si Gerardo o alguien más levantó la mano, recién me doy cuenta. Marjorie Porque levantó la- está, Aldo, Marjorie y Ya, yo. Yo la tenía levantada hace un ratito. ya, Marjorie, Eh, perdón. Profe, lo que pasa es que cuando estaba hablando usted de la autorregulación en edad temprana o adolescente, bueno, mis compañeros de grupo lo saben, pero mi hermano es TEA y él está Ya, pasando por esa etapa de autorregulación mm, versus a lo que se tiene que enfrentar ahora porque ya va en tercero medio. ya, Y es complejo, porque todavía está súper. como en el descubrimiento de qué es lo que él quiere ser y que se mm, deja llevar también mucho por los compañeros y las cosas que hace en el colegio. Pero frente a la emocionalidad de estos procesos, en general de la vida también, es complejo. Cuesta mucho que lleguen a autorregularse. Como que él tiene etapas. Etapas que está súper estable y no tiene ninguna complicación y tiene ciertos periodos en donde él no, le cuesta mucho realizar acciones que son básicas o fáciles por el asunto de la emocionalidad. Le cuesta mucho sí, autorregularse, así que me hace mucho sentido lo que comenta. sí. Lo que pasa, Marjorie, que especialmente los estudiantes con TEA tienen una disfunción en la autorregulación, ¿ya? O sea, si para nosotros es difícil, para ellos 2, 3 veces más difícil. ¿Ya? Así Entonces es. es importante, ¿por qué lo menciono y por qué no quise dejar pasar esto? Porque al momento de que a lo mejor, como les comentaba, nosotros mismos tenemos algún rasgo de TEA y no estamos diagnosticados, lo mismo pasa con algunos estudiantes. Entonces, para poder nosotros acudir a qué estrategia voy a realizar, es necesario conocer esto. Y lo que tú dices, o sea, está afectada la parte del cerebro emocional de los estudiantes con TEA. Por eso que cuesta autorregularse. ¿Ya? Esa es la explicación como desde el neurodesarrollo. Gracias, Mario. No sé quién más levantó la mano. Daniel. Daniel. Sí, no, o sea, era como un alcance que igual me pareció súper interesante eso como de las células neuronas espejo, porque claro, igual pasa que, por ejemplo, hay personas que de repente cuando tienen accidente o tienen como lesión de la lesión
o sea, digamos, una lesión prefrontal Mm, o de la corteza frontal, como que claro, como uno le dice, andan frontalizados, que es como que pierden como sí, esa capacidad de empatía y andan diciendo disparates, como que tratan mal a la gente, gritan, sí. como que eso, pues, pierden como esa capacidad de regulación y eso como que genera un impacto súper fuerte como el círculo familiar, porque claro, o sea, como ahí está alojado ese control, las personas dicen, o sea, los familiares dicen, claro, antes era tal persona terrible, muy tranquilo y ahora Mm, como que es diferente. claro, efectivamente es así. Sí, entonces, ¿me entiende por qué es importante? Porque cuando dice, ¿por qué este alumno es así? O qué sé yo, ahí está, hay algunas explicaciones. Puede ser, efectivamente, puede ser por causa de accidente, puede ser por el contexto, puede ser también por una condición, por ejemplo, TEA. Entonces, hay varias explicaciones a cómo responden los estudiantes, ¿ya? A la función ejecutiva. En este caso, la autorregulación o el control inhibitorio. ¿Ya? Muchas Y gracias. disculpe, profe, otra cosa es que Ujú. igual con respecto a la neuromodulación, que igual es como un déficit que hay como a nivel cultural, creo yo también, Sí. porque, o sea, y creo que ahora con las nuevas tecnologías, obviamente los niños como que pierden un poco más como esa neuromodulación y tampoco se enseña en los colegios, o pues como el control de la emoción y ese tipo de cosas, y claro, a medida que van como avanzando en la edad, van ocupando las mismas estrategias podría decirse como psicológica mental y como que se forma un círculo vicioso y al final, claro, pues en la adultez Claro. ya se genera todo eso. Sí, y es importante porque yo siempre digo, no hay que hacerlo para el papel, no hay que hacerlo para la jefatura, no hay que hacerlo para el rector ni para nada, hay que hacerlo, si estamos educando, elegimos educar, tratemos de, a lo mejor va a sonar frío lo que voy a decir, pero hagamos bien el trabajo, o sea, eduquemos, pero eduquemos desde la transformación. Con respecto a las neuronas espejo, es algo muy nuevo, o sea, no lleva más de 10 años. Ya entonces no todos deberían saber que las neuronas espejo son las que vienen un poco a hablarnos de la empatía o que tienen que ver con, no digo que las neuronas espejo se van a conectar por el aire, sino que es cuando yo tengo mis neuronas espejo y empiezan a activarse, es porque yo trabajé la empatía o trabajé la empatía no sé, por unos años atrás, y yo puedo ser capaz de ponerme en el lugar del otro, pero desde los hechos, ¿ya? Entonces ahí también voy a tratar de compartirles un poco de la neurona de espejo, que es relativamente nuevo, para que lo puedan leer y compartir. Ya, con respecto a lo que hablaba recién el compañero, ¿cierto? El manejo emocional, comprender y manejar, reconocer y nombrar, ¿cierto? Aquí dice las emociones ayudan a los niños porque se educan desde la primera infancia, ¿ya? Se empiezan a educar la función ejecutiva desde la primera infancia y la idea es que no se pierda esta educación o entrenamiento de las habilidades emocionales hasta que ya pueda ser un profesional y pueda seguir un poco, como les decía yo, o que trascienda más allá de su trabajo. Ya, y aquí yo les voy a comentar que tiene que ver con cuando vamos a planificar la teoría de aprendizaje autorregulado, ¿ya? De Zimmerman, ¿ya? Que él nos habla que hay una fase previa, hay una fase de realización y nos habla de la autorreflexión, que tiene que ver también con las etapas de una planificación, ¿cierto? Aquí dice, antes que comience la tarea del aprendizaje, cuando el estudiante puede considerar la tarea, establecer las metas. Y ustedes tienen que establecer las expectativas o los objetivos que desean lograr, ¿ya? Antes de abordar la tarea, explicarlo, exponerlo, para que los estudiantes tengan muy claro qué es lo que se espera. Durante la tarea, todo el estudiante debe monitorear su propio desempeño. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo sé que es difícil, me va a decir Aldo, que es difícil llegar a eso, pero esto se educa, ¿ya? Y la labor que tienen ustedes justamente es poder instalarlo en sus estudiantes. Ya después de la tarea, el estudiante reflexiona, qué es lo que nosotros hacemos. Por eso yo les pregunto, ¿qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Qué están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Es importante que nos acostumbremos a reflexionar respecto de lo que hicimos en un periodo, ¿ya? Que no lo hagamos porque después tenemos que responder a una prueba, una nota, una evaluación, ¿ya? Que lo hablamos reflexionando, que se haga, ¿ya? Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de elegir las tareas, ¿ya? Los métodos, los compañeros, ¿ya? Pero cuando hablo de elegir, elijo doy a elegir dentro de un parámetro o dentro de límites. Yo voy a verificar y tengo esto y esto, esto para que ellos puedan elegir.
Tampoco podemos elegir, no sé, hoy día vamos a estar hablando de planificación y alguien me va a decir, ah, es que yo quería hablar de, no sé, los colores. ¿Qué significado tienen los colores? ¿Qué sé yo? Si hablamos de la neurociencia. Entonces, tenemos que direccionar, ¿ya? Pero dentro, dar 2 o 3 opciones que también nos hable el DUA de cómo yo voy a respetar la diversidad y tengo que presentar opciones. ¿Ya? Da la oportunidad de que evalúen su propio trabajo. Y ahí vamos a la reflexión o la autorreflexión, ya que tiene que ver que cómo lo hice, qué cosas fueron a favor del trabajo que desarrollé, qué me faltó, qué me obstaculizó o cuáles fueron los obstaculizadores o los nudos que yo encontré en realizar esa tarea. ¿Ya? Y también da la oportunidad, como lo dice ahí, de reconocer los errores y poder trabajar, hacer una remediación, ¿cierto? O una oportunidad de mejora, también lo llamamos con respecto a lo que se ha realizado. Eso es importante que también lo puedan ustedes contemplar como parte de una planificación y una evaluación. Y aquí vamos a hablar ahora de la otra función ejecutiva que es muy importante, que se llama flexibilidad cognitiva. ¿Ya? ¿Por qué sale esa imagen? Porque aquí vamos a conocer qué tan flexibles somos frente a lo que se nos presenta en nuestra vida. Eso habla la flexibilidad cognitiva, la capacidad de que yo tengo de poder acomodarme, puede ser de algún modo, al contexto, a lo que se está viviendo en ese momento. ¿Ya? Profe, Ahí dice. consulta. Ujú. ¿Cómo, por ejemplo, si empezamos a aplicar estas autoevaluaciones durante los trabajos, por ejemplo, los trabajos sumativos, los trabajos ¿Cómo formativos, lo das a conocer? ¿cómo, no, cómo enfrentamos a un chico que no tiene, que es medio narcisista y que no tiene autorregulación y dice, ah, no, mi trabajo está excelente, un 7? Claro, lo que pasa es que sí, es que es un proceso, Aldo. Ahora, claro, mi trabajo está excelente y ahí tienes que tú hablar, o sea, ellos tienen que ser capaces de reflexionar frente al trabajo. Ya, por ejemplo, yo los evalué a ustedes, les hice la rúbrica, les comenté abajo por qué la nota, qué faltó acá, qué faltó allá. Mm. No sé si yo, el conocimiento que tengo, no utilizamos mayormente las rúbricas para las notas, sino que tenemos la escala y ponemos las notas. Y eso hay que irlo cambiando. Si me preguntas a mí, no lo voy a cambiar de que mañana voy a ir y decir, ya, autoevalúate porque lo vas a hacer así. Y claro, o sea, tú te arriesgas que el alumno te diga, lo que me estás diciendo, tengo un 7 lo hice bien. ¿Ya? Pero, Porque me ¿qué ha, es me lo ha que hiciste pasado. bien? Claro, respondiste a esto. Estos son los puntos que necesito, que por eso digo que es muy importante que ustedes puedan exponer qué quieren lograr. Si él cumple con todo lo que logró, pero con conversación, yo sé que es difícil, ¿ah? Y me va a decir, que es muy difícil, son cuantos alumnos y todo, pero se hace, se puede hacer, ya, se puede hacer. También les voy a compartir las escuelas en Chile, que hay escuelas que son escuelas, tienen un nombre, pero hablan de la eficacia y la eficiencia de los aprendizajes. Es un proyecto que nace en Maipú, ya, y también se los voy a compartir para que un poco ayudarlos con eso. Voy a avanzar la flexibilidad cognitiva y vamos a conversar un poquito de lo que tiene la mano levantada, ¿ya? Entonces, hablamos de que cuando la capacidad que tenemos para adaptarnos, nuestra conducta y pensamiento a las situaciones, ¿cierto? A las nuevas, como dice ahí, a las cosas inesperadas, cuando nos cambiamos de lugar, de trabajo, de todo lo que sea cambio, ¿ya? Tenemos que ser capaces de ajustar nuestro pensamiento, ¿cierto? A estas nuevas situaciones, ¿ya? También, como lo dice ahí, a creencias, a los hábitos, ¿ya? Y todo esto conlleva estrategias de manejo, ¿ya? Que nos habla de que cuando nos cuesta un poco cambiarnos, nos está hablando de que no tenemos a lo mejor bien, quiero decirlo, educada la flexibilidad cognitiva, ¿ya? A las personas que a lo mejor les cuesta mucho cambiarse de rutina, de horarios, de lugar de trabajo, de jornada, tendríamos que trabajar un poco este tema de la flexibilidad cognitiva, cómo reaccionamos a estos cambios. ¿Ya? Y ahí como dice, haciendo alternativas,
este equilibrio que puedo tener yo y las habilidades de afrontamiento que tengo frente a las situaciones cotidianas. Y cuando hablo de habilidades de afrontamiento o afrontamiento, hablo de que somos capaces de poder adaptarnos, somos capaces de ser empáticos, somos resilientes, ¿ya? Esto va de la mano también con todo lo que habla de la primera función ejecutiva del control inhibitorio, ¿ya? Y nos habla también de la capacidad que tenemos de acomodarnos al contexto y a la novedad, ¿ya? Cuando hablamos de flexibilidad cognitiva, acuérdense de cómo nos adaptamos a este medio o a este cambio. ¿Ya? Y aquí también hablamos que lo que hablaba recién, una de las colegas, ¿cierto? Cuando hablamos que un poco nos cuesta controlar tener este control de los impulsos, nos cuesta un poco el desarrollo de la flexibilidad cognitiva, ¿cierto? Tiene que ver mucho con, necesariamente tenemos que ir en una primera infancia, con el desarrollo temprano que nosotros tuvimos en estos 5 años que son importantes, incluso con respecto a qué capaz o cuánto somos capaces de acomodarnos a la novedad o lo que nos pasa. ¿Para qué? Para evitar la frustración y para evitar, en cierto modo, también, ¿cómo lo digo? Cuando no, cuando no estamos conformes con lo que estamos haciendo. ¿Ya? También tiene que ver mucho con esta flexibilidad cognitiva. Por otra parte, cuando hablamos de algunos resultados que se obtienen de trabajar desde la flexibilidad cognitiva, hablamos que vamos a contar con personas capaces de generar respuestas alternativas cambiantes para solucionar problemas, ¿ya? Hablamos también de tolerar y manejar con mayor facilidad los cambios. Hablamos de tener un enfoque selectivo y centrarnos menos posible en factores que producen el estrés y la ansiedad, porque ya nos anticipamos, porque ya estamos pensando o poniéndonos en lugar de que nos vamos a cambiar de lugar o va a cambiar, por ejemplo, el cambio de hora, ¿cierto? Hablamos también de las personas con flexibilidad mental, toleran mejor los errores y los cambios de planes, ¿ya? Y ahí hablamos que no nos vamos a frustrar tanto si tenemos desarrollada o sea, todos tenemos la flexibilidad cognitiva, lo que pasa es que tenemos que direccionarla y educarla, ¿ya? Ahí como les hablaba yo, tienen mayor facilidad para ponerse en lugar del otro y llegan más fácilmente a acuerdos. ¿Ya? Y nos permite pensar en varios conceptos a la vez antes de realizar la tarea al mismo tiempo. Analizamos, reflexionamos. ¿Y cómo podemos desarrollar la flexibilidad cognitiva? Ya. Dice que como cualquier otra habilidad cognitiva también se educa, ya se puede mejorar y entrenar. Ya, ahí está el punto clave que tenemos que nosotros realizar, entrenar y mejorarla. ¿Ya? Uso de múltiples perspectivas en los programas educativos, lo mismo que hablábamos recién, o sea, no direccionar solamente a que todos hagan lo mismo, sino que si nos vamos al DUA es que todos estén viendo lo mismo, pero puede ser de diferentes pasos o diferentes caminos, ¿ya? Y una demanda importante que hace la teoría de la flexibilidad cognitiva es volver a utilizar el material educativo a tiempos diferentes, en contextos reestructurados, con propósitos diferentes y desde las perspectivas conceptuales distintas. ¿Ya? Como lo habla el DUA. Lo mismo, pero tomamos diferentes caminos. ¿Y qué pasa cuando hay déficit de la flexibilidad cognitiva? ¿Ya? Aquí nos habla lo que hablaba el estudiante recién. Hay resonancias magnéticas que nos han demostrado que durante las tareas múltiples, algunas áreas del cerebro, como la corteza prefrontal, ya tiene alteración, lo mismo que la corteza parietal. Dice la corteza singular anterior y la corteza parietal posterior se activan, ¿cierto? Puede ser por un accidente, ¿cómo se llama cuando hay un accidente y me golpeo la cabeza? No recuerdo Un traumatismo. un traumatismo, exactamente. Ya. Y se ha observado una disminución de la flexibilidad cognitiva en algunos trastornos, por ejemplo, como el TDAH, como el autismo, lo que hablaba recién, parece que Marjorie, y cuando tenemos trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Cuando
ahí se habla un poco de este déficit de la flexibilidad cognitiva, ¿ya? Y eso está súper claro, como les decía recién, los niños con TEA tienen una alteración de la flexibilidad cognitiva y ahora también sabemos que los TDAH también y los TOC también, ¿ya? Y aquí, bueno, si hablamos de flexibilidad mental o cognitiva, tenemos que hablar también del envejecimiento del cerebro. O sea, por ejemplo, los adultos mayores también muestran cierta dificultad porque el cerebro van envejeciendo. Y les comento que una de las cosas que ayuda a no envejecer es el ejercicio, la oxigenación del cerebro, los ejercicios al aire libre, ¿ya? O sea, los ejercicios, bueno, pero se recomienda al aire libre, ¿ya? Por la oxigenación y por la neurogénesis. Entonces, la comunicación verbal, el hablar también va un poco a demorar este envejecimiento. Y llegamos a la planificación cognitiva, que es otra función ejecutiva que tiene que ver cómo yo planifico, cómo me anticipo ya me anticipo a la vida, me anticipo el día, me anticipo a mis tareas del trabajo, me anticipo a todo lo que conlleva una planificación. Ya, denme un momento, voy a prender la luz. Entonces, cuando hablamos de la planificación, hablamos de que, como la palabra lo dice, planificarnos, anticiparnos, mirar lo que vamos a hacer antes de, cuando hablamos de la planificación, ¿cierto? Acá está el cerebro. Quiero comentarle que todo lo que estamos hablando, ¿cierto? Se encuentra en este sector que tiene que ver con el cerebro emocional o sistema límbico, ¿ya? Que tiene que ver con, si hablamos de planificación cognitiva, hablamos de control de impulso, tiene que ver aquí con el hipocampo, para que nos ubiquemos un poco de qué parte estamos hablando, ¿ya? Y acá hablamos de la famosa amígdala que la semana pasada hablábamos que es de puerto en almendra, pero es la encargada de regular y la responsable de todo nuestras respuestas emocionales. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del concepto de función ejecutiva, ya que, como bien lo dice aquí, incluye las habilidades de cómo yo organizo, cómo planifico la tarea llámese lo que voy a realizar durante un periodo determinado. ¿Ya? ¿Cómo lo voy utilizando de buena manera? Comenzar un plan y terminarlo. Los estudiantes con eh, sí, los con TOC, como lo hablamos recién, y algunos TEA y algunos con TDAH son capaces algunos de iniciar, pero no de terminar. ¿Ya? Entonces también, porque también está afectada la función ejecutiva de la planificación. Eso es súper importante que lo puedan tener en cuenta. Y aquí dice, en general, la FE son funciones ejecutivas. Están constituidas por procesos que son requisitos trascendentales para llegar a la solución de un problema, dentro de los cuales se destacan la inhibición de la memoria de trabajo, la flexibilidad, la autorregulación y el control de la conducta, como ya lo hablábamos recién. Y aquí también les hago hincapié a esta imagen, porque todas estas emociones ejecutivas comienzan en la primera infancia. Se van adecuando, se van educando de acuerdo al contexto de que esté viviendo el estudiante. Y también tiene que ver mucho, si hablamos de todos estos procesos, tenemos que tomar en cuenta las barreras, que ya las vimos unas clases pasadas, ¿cierto? Ambientales, emocionales, cognitivas, mentales, socioculturales, que tienen que ver con inclusión también. Entonces, cuando hablamos de una planificación, no hablamos tan solo de poner un objetivo, de poner una evaluación y ya, hablamos que tenemos que tener en cuenta, si hablamos de inclusión, tenemos que tener en cuenta todos estos puntos que hemos tratado hasta la clase de hoy. Ya. Esto igual se los puse ahí, pero eso lo vimos la vez pasada. Y aquí donde yo les mostraba recién que todo esto, lo que estamos hablando, tiene un centro de operaciones que se llama hipocampo, que está acá. Si nos miramos el cerebro a través de una radiografía o a través de un encefalocardiograma, podemos vernos así. Todo esto que estoy hablando pasa aquí. ¿Ya?
La función del hipocampo, ¿cierto? Tiene que ver con toda esta función ejecutiva, con la atención, con la memoria, control inhibitorio, planificación cognitiva y la flexibilidad cognitiva. ¿Ya? Consultas. Recién tenían la mano levantada. Ahora sí lo escuchamos. Sí, efectivamente, hace un rato atrás, profesora, hizo mención de que dentro de algunas funciones que la flexibilidad cognitiva, en algunos casos no se, las personas que tienen TOC o tienen otros tipos de psicopatologías, o trastornos en realidad, tienen una flexibilidad cognitiva que no es, se demora un poco más. Sin embargo, hay uno que es que a mí me llamó completamente la atención, es el trastorno de conducta alimentaria, que podría ser Mm, la anorexia y la bulimia. mm, Igual en la sí, anorexia está no el error, sino una falsa percepción de uno mismo. sí. Entonces, es interesante eso. Cuando vi eso, uy, yo no, en lo personal no tenía idea. Es que lo que pasa que, muchas gracias, Gerardo. Lo que pasa es que cuando vamos a trabajar con adolescentes es súper importante que tengamos claro estas funciones ejecutivas. Yo no sé si alguien las había visto o alguna vez, pero es importante que tengamos el conocimiento de qué puede estar pasando. Efectivamente, como tú lo dices, es así. Es así. Y pasa también por un trastorno. A ver, en los niños con condición de espectro autista también hay una alteración con respecto a la alimentación. ¿Ya? Eso va a depender del perfil sensorial que puedan tener, ya que algunos tienen que ver con la alimentación, con los aromas, con los colores, con los olores, con los ruidos, es todo una gama de que nosotros tenemos que tener conocimiento para poder trabajar desde la inclusión. Entonces, por eso digo, cuando planificamos, no es solamente poner un objetivo que voy a tratar, cómo lo voy a hacer, la sugerencia metodológica, para poner una nota. Para poder. Nuestro objetivo es que los estudiantes que ingresen a la educación superior ingresen y terminen, ¿ya? Que hagan esa vinculación con el medio y que puedan terminar. Porque si van a ingresar, yo, de acuerdo a un ensayo que leí, el que ustedes hicieron, decían que, claro, ingresaban cierta cantidad, pero egresaban pocos, ¿ya? Y ahí va donde no tenemos conocimiento de esto. Entonces, es importante que al momento de poder yo planificar mi unidad, la asignatura, hacer la planificación del semestre, de la semana o del módulo, tengamos en cuenta estos conceptos, ¿ya? Que tienen que ver con todo el neurodesarrollo y con todo el tema de la inclusión. Si hablamos de necesidad educativa especial, tenemos que tener claro esto. Si hablamos de interculturalidad, tenemos que tener claras las barreras que obstaculizan el proceso de aprendizaje. Si hablamos de género, tenemos que tener muy claro el tema de la autorregulación, de autoconocimiento y de la gestión de nuestras emociones. ¿Alguien más? Chiquillos, ¿están por ahí? Chiquillos, chiquillas, alumnos. Y Yo, ya, profe, ya. ¿Quién dijo yo, profe? José, sí, yo lo vi que Diego. estaba recién con la mano levantada. Sí, solo una acotación que igual es interesante el tema de los umbrales neuronales. Por Mm, eso que igual dentro de los trastornos de los pacientes o de los usuarios con TEA es que tienen alterados los umbrales. Por ejemplo, un paciente con TEA, que uno típico que escucha que a los ruidos bajos se altera mucho es porque tiene un umbral muy pequeño. Entonces, sí, al mínimo ruido, el umbral está tan sí, bajo que ellos piensan que es un grito. Por eso que hay los terapeutas exacto, ocupacionales o ciertos profesionales trabajan con ellos, o por ejemplo hay algunos niños que te abrazan mucho, te abrazan, te quieren sí, apretar, es porque tienen el umbral muy alto, entonces para sentir un pequeño tacto te tienen que apretar demasiado fuerte. Y ahí los exacto, terapeutas ocupacionales le colocan sábanas pesadas o trajes que los aprieten para poder intentar regular este umbral. Es interesante esa parte de exactamente. la gestión. Sí, y lo mismo pasa, unas almohadillas con peso, también lo usan los terapeutas ocupacionales, un tipo almohaditas Sí, que se ponen en la mano, sí, que lo mismo con la tienen ese gestión de los peso. sabores. Sí, exactamente, totalmente cierto. Eso, Sí, profe. súper, muchas gracias porque eso me habla de que, claro, o sea, están los estudiantes ahí con diferentes condiciones, en este caso con TEA, ¿cierto? Es importante lo que estaba hablando el colega recién, es importante que tengamos en cuenta eso. Porque no es que, lo mismo que pasa
con a lo mejor con una pataleta o a lo mejor con un ataque, una crisis. No es que la quiera hacer, sino que está pasando algo más que tiene que ver con la función ejecutiva en el estudiante. Ya. Continuamos para terminar con esta función ejecutiva que también es muy importante, que tiene que ver con la memoria. ¿Ya? Y ahí, ¿por qué le mostraba el hipocampo? Porque es el centro neurálgico de todo este proceso de esta función ejecutiva que es la memoria. ¿Ya? La memoria se divide en memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, y dentro de ellas también hay una subdivisión, pero que no las voy a considerar esta vez porque es bastante largo. Sí voy a decir que las memorias, la idea es que nosotros trabajemos para que estos aprendizajes se acomoden o queden en la memoria a largo plazo, como les decía recién, que trascienda más allá. ¿Qué pasa cuando hablo de una memoria a largo plazo? Pasa que estoy hablando de un aprendizaje que es significativo. ¿Pero cómo significativo? Que lo puedo llevar al contexto diario, que lo puedo utilizar al contexto diario. ¿Ya? Por eso yo les decía que el aprender a memorizar no es lo más adecuado, se realiza. Pero la idea es aprender a hacer y así queda en la memoria a largo plazo, vivenciando, ¿ya? Aplicando, construyendo desde el concepto, ¿ya? Por eso que es importante que ustedes lo tengan claro que em, si hablamos desde la neurociencia, siempre hay que hacer vivenciar. ¿Ya? Por eso, como dice ahí, en relación al hipocampo y a los recuerdos a largo plazo, no es tan, como dice aquí, no es tan directa. ¿Ya? Este órgano o este hipocampo actúa como el mediador, ¿cierto? Que va a direccionar todos estos recuerdos. Yo no sé si ustedes se acuerdan del postre que les hizo la abuela o del aroma, de cuando tienen algún aroma especial o que recuerden cuando eran pequeños, el aroma a la mamá, por ejemplo. Sí, Al tuto no es tan casualidad a los niños, el tuto tiene que ver con algo apego, algo conocido, algo que les da seguridad, porque los aromas también vienen un poco a marcar esta memoria, ¿ya? Por eso que también los niños con TEA también hay un tema que es súper bueno poder mencionarlo, el tema de los aromas, ¿ya? Eh, para nosotros los neurotípicos, a lo mejor, digo yo porque no sé, no estoy diagnosticada con nada hasta el momento, no sé, los aromas van y vienen por la vida, pero si ustedes analizan un estudiante con TEA, los aromas son súper importantes para ellos. O sea, el ir a lo mejor a un mall y el sentir, como lo decía el colega recién, cuando se aprieta el spray y cuando reconoce, entra por el lóbulo aquí prefrontal, ¿cierto? Y entra por nuestra nariz y llega directamente al cerebro, bulbo olfatorio. eh, es tan importante porque son también muy sensibles a los aromas, ¿ya? Son muy, muy sensibles a los aromas, a los colores, a los alimentos, como decía recién el colega. Entonces tenemos que tener conocimiento de todo esto. Bueno, y como les decía recién, la memoria también trabaja estos recuerdos, ¿ya? ¿Y por qué quedan alojados en la memoria a largo plazo? Porque son significativos para nosotros. Ahí, como dice, asentar la memoria reciente eh, a la memoria a largo plazo es cada cosa vivida, sentida, experimentada. ¿Ya? Todo esto es filtrado por nuestra memoria en el sistema límbico y en el hipocampo, o sea, queda para toda la vida. ¿Ya? La memoria espacial y la orientación se trabaja o se sabe, por ejemplo, que las personas que evidencian los primeros síntomas asociados al Alzheimer, ¿ya? Que van un poco, cuando perdemos un poco el tema de la conexión social, el lenguaje, el conversar con la otra persona, en nuestro cerebro se empieza a deteriorar. Los surcos del cerebro empiezan un poco a secarse, por decirlo de algún modo, la materia gris, la materia blanca, empiezan a desaparecer y ahí empezamos a tener estos episodios de pérdida de memoria, ¿ya? Por eso es importante ejercicio, conversaciones, contacto social y la alimentación. Bueno, ahí hablando un poco también, algo súper importante, el estrés que estamos expuestos, estamos viviendo,
también viene un poco a afectar al tema de la memoria, a nuestra memoria. Ya el estrés también es un factor relevante para la pérdida de memoria, el estrés crónico. Por eso es importante que vayamos a caminar en contextos naturales, hagamos un poco de ejercicio, cambiemos nuestra alimentación. La alimentación viene a formar parte de un factor de epigenético de cómo va a funcionar nuestro cerebro en los años posteriores. Y también el estrés, como les decía yo, en la primera infancia, con estos climas hostiles, de donde los primeros años de vida vividos, experienciados, tiene que ver mucho cómo va a ser el adulto. ¿Ya? Profe, Santiago tenía una consulta por eso. Santiago, José. Sí, es una pregunta pero es que el comentario que voy a hacer, o sea, es más duda, ni siquiera es comentario. Suena como un poquito funable, pero es desde mi profunda ignorancia. No sé si se puede hacer. pero estamos acá aprendiendo. Ya. Es que resulta de que, por ejemplo, yo he tenido varias capacitaciones con respecto al tema de los niños con TEA y alumnos incluso de la universidad que tienen TEA. Pero resulta de que esto, sinceramente, de mi más profunda ignorancia, ¿no? Ya, no te Eh, preocupes. ya. En este sentido, ¿qué tipo de profesionales van a salir si tienen tantos problemas para poder aprender, sabiendo de que tienen un diagnóstico de discapacidad? Ya. Lo que pasa es que inmediatamente, este es un trastorno. Ya. ¿Por qué es un trastorno? Pero no quiere decir que los niños o los estudiantes con TEA no van a poder realizar un trabajo, porque, eh, ¿cómo lo explico para que me puedan entender? Hay estudiantes con TEA que son pero buenísimos, buenísimos para desarrollar una habilidad musical. Tienen Claro, ya. Otros pueden ser buenísimos, buenísimos para todo el tema de mecánica o todo el tema de matemática, ¿ya? es porque se enfrascan en Eh, un tema y lo aprenden y casi lo como aprenden de inicio a eh, fin, pero muy, muy bien. Son los mejores. justamente, Yo no sé si ustedes vieron una telenovela, parece que era de un médico. eh, Doctor Chow, algo así. claro, algo así. Ya. Entonces, ¿por qué digo yo? Y es ahí donde ustedes, los que van a estar preparando a estas personas, estos estudiantes que están en enseñanza superior, tienen que ser capaces de reconocer. O sea, como decía parece que era la alumna Marjorie, Sí, que acá yo. sí, claro, la idea es que guiarlos, orientarlos, porque si se logra él mismo descubrir y que le dé las oportunidades de que él pueda realmente reconocer qué le gusta o es bueno, son pero buenísimos, buenísimos, de verdad Que en que este sí. caso tuve una capacitación y también yo la he visto, la he vivenciado con otros compañeros que también bueno, son TEA y por lo menos han terminado por salirse de las carreras o abandonar. Y a su vez, en la capacitación también me dijeron, y a mí me chocó mucho, Mm. porque fue una capacitación el año pasado que recibí y que mencionaba, no hay ningún niño TEA que tenga como grado uno sí me parece, pero grado 2 o cosas así, como que no hay ningún niño que pueda terminar o conseguir trabajo una vez Lo que terminada la pasa, carrera lo que o pasa que, ¿eh? prosiga la carrera. Lo que pasa que, mira, eso de los grados es el primer diagnóstico que se recibe. Yo el otro día escuchaba a Amanda Céspedes, también para que lo puedan buscar por allí. Si yo logro buscarlo, se los comparto. Donde ella decía que, yo muy de acuerdo con ella, que no sabía si categorizar grado uno grado 2, grado 3. Claro, solo desde la medicina, ¿cierto? Desde la salud, diagnostican. Pero un cerebro, un cerebro de un niño TEA, de un estudiante TEA, también va desarrollándose. ¿Ya? Se va desarrollando y va ampliando su campo con respecto al contexto, con respecto a lo que pasa a su alrededor. Entonces, es imposible que esté para toda la vida en un rango uno, esté para toda la vida en el 2, ¿ya? Y ahí hay un punto de controversia de respecto a la salud, ¿ya? Pero, de acuerdo a la bibliografía, de acuerdo a lo que yo he analizado, he leído, claro, efectivamente, el cerebro también va desarrollándose de los estudiantes TEA. Efectivamente, es
Si nosotros necesitamos una o dos veces que nos indiquen, los estudiantes con TEA son 2 a 3 veces y muy detallado, paso por paso, ¿ya? Y es ahí donde nosotros tenemos que poder tener esa capacidad de entender qué pasa en los cerebros TEA, ¿ya? Si bien es Profe, cierto, también se van desarrollando, pero más lento que los neurotípicos. Dígame. profe, ¿puedo acotar algo como para el caballero caballero, perdón, al compañero, como Sí, familiar de TEA? Es que yo entiendo a lo que va su pregunta y no lo considero ofensivo desde el punto de mm, vista para que él se quede tranquilo. Ah, Pero sí, ya, sí, lo que yo, sí, tranquilo, porque no mm, todos tenemos que saber todo y es un proceso claro, complicado y es muy de familia, es muy privado. Lo que sí exacto. yo te puedo comentar es que es difícil, es complejo, más que uno, este tema se está dando a conocer ahora. Antes Mm, era como el niño es autista y es prácticamente era similar a tonto. Entonces, exacto. claro. esto ha ido cambiando, pero siempre se hace con apoyo, una, de una red familiar que tiene que ser muy fuerte, que es complejo porque, como te digo, son estereotipos de los papás, que las hijas mayores y etcétera, o de la misma familia. Entonces, el primer paso para poder alentar a estos niños es tener una red familiar súper estable y Potente. fuerte, exacto. Y al mismo tiempo, los que son TEA o tienen un grado, entre comillas, más avanzado de TEA, necesitan sí o sí de sus terapias complementarias para poder seguir. No es que Exacto. ellos tengan su terapia, te diagnosticaron y hasta ahí llegaste. No. En el caso de mi hermano trabajó con fonoaudiólogo, con terapeuta, con psicólogo, con psiquiatra, y así suma y sigue. Entonces, Oye, hartos profesionales. harto. Sí, Y esto es una cuestión que a él se lo detectaron en sexto básico, o sea, por un comentario de una docente, y se lo diagnosticaron recién en primero, segundo medio. Primero, perdón. Primero, octavo por ahí. Y él ya va en tercero. ¿Cachai? claro. Entonces, yo entiendo a lo que va tu duda, es complejo, pero sí se puede. Solo que hay que tener, lamentablemente no todas las familias cuentan con este tipo de terapia. No, y aparte, Marjorie, agregar que tener también, nosotros como docentes tenemos que tener conciencia del qué pasa en el desarrollo neuronal de un estudiante con TEA. Entonces, ¿por qué se los comento? Porque también tenemos que ser el apoyo formamos parte del contexto donde está desarrollándose el alumno con trastorno de espectro autista. ¿Ya? Entonces, ¿Profe? por eso es, Mm. sí, Sí, aquí yo que también quisiera complementar un poco. De hecho, yo hago clases en un instituto profesional y tengo un alumno con TEA. Y créame que también, no solamente, como bien dijo Marjorie, el tema de la red familiar, sino que también brindarle una motivación extra al alumno, decir, oye, lo estás haciendo bien, ¿te parece también? Y ahí también como guiarlo en su proceso de aprendizaje, Como un diálogo, ¿o como un no? diálogo exactamente, pero aterrizarlo a lo concreto también. ¿Me explico? claro, lo mismo que lo que estado hablando toda esta clase, o sea, debemos Mm, ser capaces de poder realizar la conexión que hablamos en la clase pasada, esta conexión que vamos a tener, este diálogo que vamos un poco a buscar. ¿Y qué vamos a buscar? El direccionar, el orientar al alumno, ¿ya? Eh, como lo sigo confirmando que es importante que nosotros como docentes podamos tener esta información clara, porque como dijo recién, o sea, hay muchos profesionales trabajando, ya, pero que también nosotros somos uno de esos profesionales que podemos brindar el apoyo al estudiante cuando esté en la enseñanza superior, ya. Eso por mi parte, José creo. Sí, muchas Sí, gracias. y ahí hablamos, ya, aquí todas estas diapos que yo pasé nos habla un poco de la memoria, ¿cierto? ¿Qué pasa con el hipocampo que está relacionado con el hipotálamo también, donde funciona, lo que yo quiero que ustedes les quede claro que todo esto funciona desde el cerebro emocional, ¿ya? O el sistema límbico, que son las mismas denominaciones que tienen que ver con el hipocampo, la memoria, y tienen que ver donde se desarrollan todas estas funciones ejecutivas, ¿ya? Y cuando hablamos de las estrategias que nosotros vamos a utilizar, y con esto vamos a terminar ya, tengo que hablar de neurodidáctica. Si le damos un nombre a todo lo que estamos hablando recién, hablamos de neurodidáctica, ¿ya? Que tiene que ver con la pedagogía, con la psicología y con la neurociencia, ¿ya? Y aquí estos tres conceptos importantes, que es la neuroeducación que hemos estado hablando, que
tener un conocimiento, el inicio de este conocimiento para poder desarrollar una buena clase, ya para poder tener este conocimiento del cerebro, su desarrollo, de las estrategias que yo voy a utilizar, de la práctica y el proceso que voy a realizar en mi aula, que tiene que ver con neurodidáctica. Y todo esto se enmarca, ¿cierto?, en todo este proceso que desde la neurociencia, desde la inclusión, lo hablamos de neuroaprendizaje. Como dice ahí, la ciencia al servicio del aprendizaje. ¿Ya? Profesora, disculpe que la interrumpa, pero Ujú. tenemos otra clase después de usted. Perdón, me pasé mucho. Oh, Sí, un es que poquito la estaba harto. escuchando. Perdón, Sí, perdón, 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 perdón. Estuvo buena la clase, profe. es muy Gracias. buena, muy buena. Ay, muchas gracias. Perdón, no me había dado cuenta a la hora. Ya. No, sí, está Entonces, interesante el tema y todo. Sí. oh, ya. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente clase. Ya, cualquier cosa me escriben al correo. Ya, yo voy a subir todo esto. Que estén muy bien. Gracias. Igual, Chao, profesora. Muchas chao. gracias, Chao. Ya, profesora, se pasó. profesora. Perdón. Chao, chao. Que Sí. esté muy bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.